Eh, para el próximo lunes, estas hojas para que las trabajen, porque si solo quedan para el papelógrafo, ni las hacen hasta el otro año. Y es importante para estudiar. Esto va a servir como un repaso para que estudien ese contenido de boca. Eso por un lado, no se les olvide. Por otro lado, como consejo sano, esta semana empezar ya a estudiar arterias. Corazón no me preocupa tanto en cierta forma porque de una u otra forma leyeron algo para hacer el video, ¿verdad? Pero está todo lo de irrigación. Entonces la idea es retomar desde el principio, desde la guía. Acuérdense que hay una guía de una parte que está en azul, que yo no estoy explicando, que es parte de venas y que sí entra en el examen, ¿verdad? Entonces hay que estudiar esa parte, no la vayan a dejar tirada por un lado. Y por otro lado, agrupándolas, ustedes hicieron parte de esto, los que lograron hacer carpeta el año pasado, quizá tienen ese contenido, revísenlo, porque no quiere decir que lo hayan entregado que está bueno, ¿ya? Entonces revísenlo. ¿Y cómo se revisa esto? Yendo una por una, empiecen con la tiroidea y van revisando. ¿Esta tiene ATM? No, entonces aquí no aparece la tiroidea. Pero la tiroidea tiene un esternocleido, entonces la buscan, esternocleido, tiroidea, y ponen ahí de dónde viene. Y así pasan de tiroidea lingual y se van por cada una y van llenando cada uno de estos como que fueran los títulos, y de esa manera pueden revisar cuáles son. Bueno, quiero recordar algo con respecto a el video. El video tiene un puntaje de 2 puntos como laboratorio, ¿ya? Y tiene 2 puntos que es como una ayuda, bonificación para ustedes, ¿verdad? De 2 puntos para el parcial, para que el parcial no tenga tanto peso. Entonces, ¿qué se va a calificar en el bono? Porque no me van a venir a decir, es que la rúbrica. Esto es aparte, ¿ya? Porque es un bono hacia parcial. Entonces, que sea original, que haya sido creativo, que se use durante la explicación y que se note el trabajo y esfuerzo en la elaboración del material. Aquí puse unos ejemplos de algunos. Yo he echado un vistazo a todos, mentiría yo que si ya los vi todos, ¿verdad? Si duran 25 y eso va a ser tardado, ¿verdad? Pero ya empecé a visualizar algunos, y de las partes creativas que encontré fue esto. Encontré otros muy bonitos, pero se nota que fueron mandados a hacer, ¿ya? Y encima porque pudo haber sido mandada a hacer la base, como en el de aquí en medio, que tal vez, pero la creatividad de ir usando y colocando y todas las partes que le fue poniendo encima, eso lo construía, y eso habla de un material pensado para poder exponer, ¿ya? Entonces solo puse unos ejemplos para a qué me refiero con esa creatividad y la utilización durante la explicación. Traté de no poner personas. Algunos se pueden reconocer obviamente por ahí, pero la idea es que entiendan que el mío estaba bonito, no es tan solo lo bonito, ¿ya? Entonces, para que no piensen que los 2 puntos son regalados. Se nota el esfuerzo de cada uno, independientemente del grado de bonitura, digamos, ¿verdad? Del grado de que quede muy bonito, porque algunos no son tan buenos para eso, pero se nota cómo lo hicieron. Entonces también eso va a ser considerado, ¿verdad? Bueno. Empecemos entonces con la arteria auricular posterior, que son la que tenemos pendiente, temporal, superficial, y ya pasar a subclavo. Cuando hablamos de la arteria de la arteria auricular posterior, lo primero que vamos a mencionar son sus relaciones. Y hemos venido mencionando, cuando hablamos de la facial y cuando hablamos de la occipital, al músculo digástrico y al músculo estiloideo, porque ambos quedan en dirección hacia la apófisis estiloides posterior a la apófisis mastoides, y nos hace pensar entonces en las relaciones que tiene. Dice que queda por delante, anterior a el estiloideo y anterior a el vientre. Este anterior va tanto para el músculo estiloideo y para el vientre posterior del digástrico, ¿verdad? Es anterior al estiloideo y anterior al vientre del posterior del digástrico. Dice que ella, es un dato importante decir que si ustedes tratan de ver la arteria en este dibujo que está acá, aquí, si ustedes tratan de ver esta imagen donde está relacionado músculos y se ve la glándula parótida, la forma en que nosotros ejemplificamos la parótida va a ser acá, y le pueden poner el nombre por ahí, poner parótida, ¿verdad? Pero la parótida es
una glándula salival que es bastante aplanada, por decirlo así, y que se extiende. Entonces, no tenemos ningún bulto que se vea acá de parótida. En una persona normal, no. Voy a dar un dato nada más porque ahorita se me ocurrió. La parótida no está abultada, sí se abulta en alcohólicos. Observen a los alcohólicos, una persona que toma cotidianamente, y van a ver cómo tiene aumentado, no el macetero, sino por detrás del macetero, porque sí se protruyen las parótidas en los alcohólicos crónicos. Entonces es un dato que uno lo ve y por las fases ya puede deducir si es una persona que consume alcohol cotidianamente, porque se hipertrofia la parótida. El punto de ver la parótida es que vean que se extiende, y al extenderse se va bastante hacia atrás por debajo del orificio auditivo. Y acá estamos viendo que la arteria, si buscamos al auricular, viene aquí y no la vemos originalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que queda cubierta por la parótida en su origen. Ese detalle es importante. Nosotros no la vamos a tener encima, sino que la vamos a dejar parcialmente a un lado para que podamos observar todo su trayecto. Pero esta es una arteria que queda cubierta por la parótida. De hecho, la carótida externa ahí queda oculta en su interior por la parótida, como vamos a ver que la temporal superficial también. Entonces, ¿cuáles son las colaterales que tiene la parótida? La parótida, la auricular posterior. Lo primero que vamos a hacer es identificar en nuestro dibujo el inicio, porque tenemos las 3 anteriores y 2 de las posteriores. En cuanto a las posteriores, tendríamos entonces a la faringe ascendente, a la occipital, y entonces aquí arriba vamos a sacar a nuestra arteria. De entradita la vamos a llevar únicamente hasta la apófisis mastoide. En ese trayecto, la arteria va a dar la primera de sus ramas. Y la primera de sus ramas, por eso hacía yo la observación de la parótida presente, porque dice que da varias ramas que se dirigen a darle irrigación a la parótida. No es la única que irriga parótida. Son varias parotidias e irrigan la glándula parótida. Entonces sería la arteria parótida. Le podemos ir poniendo nombre. Son varias. Luego dice que aparece una que se llama cervical posterior. La arteria auricular está viajando también en cierto trayecto profundo dentro de lo que es el cuello, y dice que en ese trayecto profundo deja una rama que se va hacia atrás, posterior, ¿verdad? Y que va a darle irrigación a los músculos posteriores del cuello. ¿Cuáles? No nos dice, pero le va a dar tanto a los músculos profundos como a los músculos superficiales. Entonces, en los músculos del cuello, esta se llama cervical posterior, y dice que se va como que se fuera atravesada hacia atrás, dándole, profundizando y perforando en forma perforante. Acuérdense, perforante es cuando va cambiando de planos, ¿verdad? Y entonces de forma perforante se van a dar la arteria que se denomina cervical posterior. No especifica qué músculos, solamente dice que irriga músculos del cuello. Esa sería la arteria cervical posterior. Sigue avanzando la arteria y entonces aparece una que se llama estilomastoidea. Si leyéramos Rubier a veces dice, cuando se habla de la occipital, dice que en la occipital algunas veces puede dar una estilomastoidea. O sea que hay una variación. Esta estilomastoidea puede salir de la occipital o puede salir de la auricular posterior. Es más frecuente que la encontremos saliendo de la auricular posterior. Entonces, ¿qué sucede con la estilomastoidea? Nos debería de sonar inmediatamente el término estilomastoideo. Tenemos que recordar para eso a la porción petrosa del temporal y recordar que en una de sus caras tiene la apófisis estiloides y va a tener el agujero estilomastoideo. Ustedes háganlo acá, sabemos que no está en la frente, ¿verdad? Lógicamente, solo para recordar y dejar marcada la estructura a la cual se dirige. Entonces vamos a colocar acá la apófisis, que fea me salió.
Y tenemos porción petrosa, entonces esta arteria está entrando a la porción petrosa. ¿Qué hay dentro de la porción petrosa? Acuérdense que está el oído medio y el oído interno. Entonces, esta arteria se va a dirigir específicamente a darle esa irrigación. Yo la voy a atravesar aquí encima. Esta va a ser la que me va a representar a la arteria estilomastoidea. Y dice que esta va a ir a darle irrigación, como cosa lógica que está entrando a la porción petrosa, va a irrigar al oído medio, es decir, a lo que es la cavidad timpánica. Es donde están los huesecillos. ¿La porción petrosa fue la que buscamos entonces? Sí, es la porción petrosa. Okay. Está buscando oído, pero entra a oído medio por vía del agujero estilomastoideo. Estilomastoideo se encuentra cercano, casi por debajo de donde está, más bien dicho, posterior a donde está la apófisis estiloide. O sea que esta arteria se dirige a la base del cráneo, ¿verdad? Y por esa vía es que se va a meter. Luego seguimos y ya aparecen sus colaterales terminales. Esta arteria, como viene viajando profunda en el cuello, se va a hacer superficial cada vez más y en su trayecto emite dos ramas. Habíamos llegado hasta la apófisis mastoides, reconocemos esta parte que es la apófisis mastoides, detrás de la oreja, ¿verdad? Entonces vean cómo ella continúa su trayecto dejando dos ramas. Una que se va a dirigir a darle irrigación a la parte posterior del pabellón auricular, por eso la pongo así. Vean esta imagen que está acá, muy bonita. Aquí habla arteria AAP, arteria auricular posterior, y vemos cómo se va por detrás exactamente y tira todas las ramas hacia lo que es la cara posterior del pabellón auricular. Eso es lo que está haciendo. Nosotros la estamos representando como agarrando el pabellón desde atrás, ¿verdad? Entonces esta se llama arteria auricular, que es la primera de las terminales. Se le dice que es la rama anterior. Entonces dice que como ramas terminales da dos, les voy a poner en medio. Una rama anterior, que es la arteria auricular, y una rama posterior, que va a ser... Disculpe, doctora, la arteria terminal de la que estamos hablando siempre es de la estilomastoidea. No. Teníamos todas estas son, exacto, todas estas son de la auricular posterior, edad. Tiene parotidias cervicales, estilomastoidea. Luego aparecen las terminales. Las terminales salen solas, ¿verdad? Y que van a ser la auricular y por último va a ser la rama posterior, que es la que se va sobre la apófisis mastoides y desde la altura de la apófisis mastoides empieza a darle irrigación al cuero cabelludo de esa región. Estas son bien superficiales, son arterias que están inmediatamente por debajo de la piel. Están irrigando piel, obviamente, tejido, y también alimentan, si hay un músculo ahí, también lo están irrigando. Todas las arterias que hemos mencionado que van hacia la cara, por ejemplo, son arterias que mencionamos la región, pero tenemos que, como dijimos, la geniana, que tiene mucosa, que tiene músculo, que tiene piel. Siempre tenemos que pensar en función de la estructura general de la región, ¿verdad? Entonces, la posterior va al cuero cabelludo de la región mastoidea. Esta es la arteria mastoidea o rama terminal posterior. Se vendría por aquí, ¿verdad? Y se queda. Ya la occipital, acuérdense, nos cubrió todo el resto
si nosotros miramos al peloncito que está ahí, ¿verdad? Si pensamos en función de quién está irrigando todo esto, es la occipital. Y vemos cómo hacia lateral ya apareció irrigando cuero cabelludo la auricular posterior. Bueno, ahora vamos a la temporal superficial. La arteria temporal superficial es una rama terminal. Entonces tenemos que recordarnos de los orígenes. Ya vimos aquí con esta terminamos todas las anteriores y todas las posteriores. La carótida externa siguió su trayecto y vimos ya que de 3 a 4 centímetros por arriba del ángulo de la mandíbula, la arteria termina dando dos terminales. Una que va a ser la arteria maxilar interna que ya vimos y la otra que se continúa hacia arriba después de 2 a 3 centímetros de la arteria del ángulo de la mandíbula y entonces tenemos a nuestra temporal superficial. ¿Desde dónde? Entonces, ¿dónde inició la arteria temporal superficial? De 3 a 4 centímetros por arriba del ángulo de la mandíbula. Le aplica el mismo concepto que le aplicamos a la maxilar interna. ¿En dónde se origina la maxilar interna? De 3 a 4 centímetros por arriba del ángulo de la mandíbula. ¿En dónde termina la carótida externa? De 3 a 4 centímetros por arriba del ángulo de la mandíbula. Entonces es un punto de referencia para muchas cosas, si se dan cuenta. ¿Ya? Por eso repito y parece de una manera hasta necia, ¿verdad? Entonces cuando buscamos esta arteria con todas las estructuras y empezamos a buscar en dónde está apareciendo, no lo encontramos como tal, porque dice que esta nace en el espesor de la parótida. Ese es otro detalle, de 3 a 4 centímetros por arriba del ángulo de la mandíbula en el espesor de la parótida. Ahí es donde está naciendo. Y entonces vamos a iniciar colocando nuestra arteria con esas características. ¿Qué más nos dice que cuando nos describe su trayecto? Nos dice que nace en el espesor de la parótida. Entonces yo aquí no voy a hacer carótida externa, sino que solo voy a empezar con la temporal superficial. Dice que nace en el espesor de la parótida y se continúa, dice, hacia arriba, superiormente, colocándose por delante del trago de la oreja. Es este cosito que está acá, trago de la oreja. Se llama trago de la oreja. Delante del trago de la oreja y por detrás o posterior a la articulación temporomandibular. Está ahí representada en un circulito. Entonces la llevamos hacia arriba y ahí colocamos y ahí tenemos el dato. Entonces nace en el espesor de la parótida, asciende pasando por delante del trago y por detrás de la ATM hasta llegar a la fosa temporal. Ese es su trayecto. Bueno, ya tenemos situado. En ese trayecto, cabe decir que es donde la arteria es sumamente superficial, volviéndose un punto de referencia de pulso. Se puede tomar el pulso temporal superficial. O sea, existe, así se llama el pulso temporal superficial. Es un pulso que se toma realmente más su existencia, más que ser tomado por algún problema circulatorio, se siente en los hipertensos, por ejemplo, o cuando a uno sufre un enojo y le sube hasta la presión, uno hasta puede escuchar los latidos de la pulsación de lo superficial que es, ¿verdad? Y porque estamos muy cercana al oído. Entonces ya la tenemos ubicada, yo la voy a volver a hacer porque aquí no está, la llevamos hasta la fosa temporal. Y ahí tengo su trayecto, me falta el trago de la oreja. Ahí está. Y entonces aparece la primera de las colaterales. Y obviamente... Doctora, ¿sí? Dígame. Esta que acabamos de dibujar es la temporal superficial. Así es. Ok. El tubo, esa es una buena pregunta, parece necia, pero sí. Es importante ese tubo, ¿quién es? Es la temporal superficial, porque nos podemos llegar a confundir pensando que estamos hablando ahí de la carótida externa, ¿verdad? Entonces, si quieren le pueden poner adentro. Yo no quisiera ponerle, porque van a hacer una de rayas, pero pónganle. Por lo menos los títulos. Temporal superficial. Todo ese tubo es la temporal superficial. Y entonces dice que cuando está en el espesor de la parótida me da las primeras ramas.
Y estas ramas se quedan dándole irrigación a la parótida. Esas son las primeras que van a ser las arterias parótidas. La auricular posterior nos irrigó parótida y vemos ahora que la temporal superficial nos está irrigando parótida. Inmediatamente por delante de la región parótida está la región massetérica. Y aquí está, este cuadrito de acá nos va a representar al músculo massetero. Entonces tengo a mi parótida y tengo al músculo massetero. ¿Y qué sucede? Que la arteria temporal superficial dice que aborda este músculo por el borde posterior y lo irriga por medio de la arteria massetérica o masseterina, también puede aparecer. Segunda arteria que irriga, recuérdense, nosotros ya vimos todas las arterias, voy a poner aquí otra, solo para recordemos de dónde viene esta, de la maxilar, perdón, de la facial. Y voy a poner otra, solo para completar la irrigación del massetero. Esta viene de la maxilar interna. Son las massetéricas que hemos visto. El músculo massetero está irrigado por 3 arterias massetéricas. La arteria massetérica que viene de la curvatura facial, de la arteria facial, la arteria massetérica que viene de como una colateral de la arteria maxilar interna en su segunda porción o en su porción pterigoidea, ¿ya? Y tenemos la arteria massetérica que viene de la temporal superficial. Y ahí se culmina la irrigación del massetero. Bueno, estamos en la temporal superficial. La temporal superficial solo nos dio una, no se vayan a confundir. Solo quise complementar ese conocimiento ahí. Entonces, la que nos dio la temporal superficial es una masseterina que dice que va a abordar al músculo por vía de su borde posterior, dándole irrigación. Luego sigue su trayecto la arteria y cuando la arteria alcanza el trago de la oreja, ahí de una vez le va a dar una irrigación y dice que se va a distribuir irrigando. Irrigando el pabellón auricular en su cara anterior. Aquí podemos ver y como vimos anteriormente, como la parte posterior de la oreja irrigada, vemos cómo le tira varias arteritas, ¿verdad?, que van a irrigar al pabellón auricular. Y esta va a ser las arterias auriculares. Y tenemos a las auriculares. La arteria entonces, por donde va pasando, vean cómo va irrigando toda la estructura que va encontrando. Como pasa por delante del trago de la oreja, le da arterias al pabellón auricular. Y como pasa detrás de la ATM, también le va a dar irrigación a la articulación temporomandibular. Y se mete acá, yo lo voy a dejar aquí, acá. Y esta obviamente es la arteria de la ATM. Pero es la misma que las arterias auriculares. No. Vea como una va hacia posterior y la otra se está metiendo en la articulación. ¿Y cómo se llama? Ahorita va a aparecer arteria para la ATM. Gracias. Tendría que cambiar la posterior. Estaba más bonito mi dibujo que ese que está ahí, que hice yo también, que está feo.
Me sale más bonito ahorita. Tenemos. Y vamos, tengo que volver a dibujar la de la ATM porque no estaba. Ahí está la de la ATM. Seguimos y entonces aparece una arteria que se va a ir. Fíjense, una se llama facial o transversa de la cara porque atraviesa la cara, ¿verdad? Y otra de ellas se va a llamar cigomático orbitario, porque esta va a irse por arriba del arco cigomático. Entonces tengo dos. La que va abajo del arco, ¿y dónde está el arco cigomático? Es esa línea que tienen ustedes ahí demarcada en forma de S que está representando al arco cigomático. Entonces vamos a tener dos arterias, las voy a poner en azul para que las veamos. Y entonces dice que una viaja por debajo del arco cigomático y va a darle irrigación a toda la piel que va a lo largo desde su salida por debajo del arco cigomático hasta llegar a lo que es la región infraorbitaria. Hasta ahí llega. Y la otra, la que va por arriba, es la que va arriba del arco cigomático, que se llama cigomático orbitaria, y esta hace lo mismo, tiene un trayecto por arriba y en todo su trayecto va irrigando la piel hasta llegar al ángulo externo del ojo. Ahí está irrigando. Se dice que esta irriga, y aquí hay un dato importante, voy a ponerlo de esta manera. Ese representa el orbicular. Entonces, el orbicular de los párpados, en su ángulo interno, si se recuerdan, está irrigado por la arteria angular de la facial, que llega aquí. Entonces vean que el ángulo externo lo está irrigando esta que acabamos de hablar, que va a ser la cigomática orbital. O sea, esta parte del orbicular la está irrigando ella acá. Y la medial, la angular de la facial. ¿Sí? Ahora, la arteria sigue su trayecto superior y en ese trayecto hacia superior, la arteria empieza a ocupar la fosa temporal. Ella va superficial, acuérdense que por eso se llama temporal superficial, va casi debajo de la piel, pero cuando llega a este nivel de la fosa se va a topar con una rama que no va a quedar superficial, sino que va a ir buscando a este músculo. Ustedes no lo tienen ahí, pueden simularlo, pero lo que quiero es que visualicen que la fosa temporal está ocupada por el músculo temporal. Y ya sabemos quién es el que irriga al temporal en su fascículo anterior y en su fascículo posterior. Nos faltaba entonces decir quién irrigaba el fascículo medio del temporal. ¿Quién irriga el fascículo anterior y el fascículo posterior del músculo temporal? ¿Quién la está irrigando? ¿Qué arteria nos dio ahí? ¿Qué arteria es? Nadie me va a decir. ¿Qué arteria irriga el fascículo temporal anterior y el fascículo temporal posterior?
No sé si la arteria meningia, No. no. Estamos en la maxilar interna, en la porción, en la segunda porción, donde están todas las musculares, y la arteria se llama igual que se llama el fascículo, se llama arteria temporal profunda anterior, arteria temporal profunda posterior. O sea que tengo dos arterias de la maxilar que irrigan al temporal, ¿ya? Y viene la tercera de la temporal superficial, en la cual la arteria llevaba un trayecto, pero vean lo que voy a hacer acá. Ya me dio miedo ustedes, ahí empiezan a estudiar, por favor. Tenemos que, no hagan nada todavía, solo observen. Estoy hablando del músculo temporal. Entonces, la arteria temporal superficial se va a quedar bajo la piel. Obviamente, cuando suba a esta parte va a estar a nivel del cuero cabelludo. Pero dice que hay una arteria que va a dar en su parte media que se va a volver profunda y que va a ir a buscar al fascículo medio del músculo temporal, ¿ya? Y va a darle esa irrigación y por eso se llama temporal profunda media. La arteria temporal profunda media está irrigando al fascículo medio del músculo temporal. El músculo temporal entonces queda irrigado por la temporal profunda anterior y temporal profunda posterior, ramas de la maxilar interna de su porción pterigoidea y por la arteria temporal superficial, ¿verdad? Que la está irrigando. Luego de esto ya entonces tira sus dos colaterales terminales, que yo las tengo ahí ya dibujadas, que estas sí son superficiales. La única que es profunda es la que se fue buscando al músculo. Y las colaterales terminales básicamente lo que van a hacer es de darle irrigación al cuero cabelludo de la región frontal, parietal, temporal y parietal, y frontal, perdón. Y la posterior va al parietal. Entonces tenemos tres arterias que localizamos ahorita. La temporal, la que es la arteria temporal profunda media. Luego tengo la arteria frontal. Y la arteria parietal. Una en la rama posterior. Y la otra en la rama anterior. ¿Qué están irrigando ahí? Cuero cabelludo, las dos. El dibujo que tienen en medio de la diapositiva nos muestra las múltiples anastomosis que se van a dar entre la temporal superficial, entre la auricular y entre la occipital. Vean cómo hacia la parte superior del cuero cabelludo, todas al final de cuentas se anastomosan. Son arterias, están inmediatamente por debajo del cuero cabelludo. Y eso quiere decir que son muy superficiales. El cuero cabelludo es muy escandaloso a la hora de una herida, de un golpe. No es que sea profundo. La gente se asusta porque cree que la sangre viene del cerebro. La gente cuando ve que alguien se golpeó la cabeza y está sangrando, cree que ya es del cerebro. A veces sí, no siempre, ¿verdad? Pero regularmente el sangrado exagerado viene dado de la alta irrigación que tiene el cuero cabelludo, que viene de un montón de lados. Fíjense, la occipital, la auricular posterior, la temporal, cualquier lado puede seguir dando y va con pulso, ¿verdad? Entonces ese es un detalle importante, porque esta arteria pulsa. Entonces, si vemos, aquí tenemos el conjunto del cuero cabelludo y tenemos en inicio a la occipital, luego a la auricular posterior y por último la temporal superficial, teniendo entonces toda la irrigación del cuero cabelludo. Todas vienen de la carótida externa, pero están distribuidas y anastomosadas, y de esa cuenta es que la irrigación en cuero cabelludo es exageradamente fuerte y cualquier herida en cuero cabelludo debe ser atendida inmediatamente. Si ustedes ven una herida en cuero cabelludo, seguramente hay que suturar,
No va a parar solo ese sangrado, sobre todo si ustedes ven. Y no hay que quedarse viendo, hay como sangra, sino inmediatamente con la mano, no con una sábana, no con un trapo, sino que con la mano ir a buscar comprimir donde usted vea que está saliendo la sangre. ¿Por qué les digo que no con la mano ni con un trapo? Porque la gente llega al hospital con pacientes que tienen heridas no tan grandes en cuero cabelludo, pero ya casi en estado de shock. Y dices que no para de sangrar. Y lo que le ponen es una gran sábana encima y la sábana roja, porque está absorbiendo nada más. Lo que necesitamos es presionar para que ya no sangre. Eso sí, usted empieza a presionar y ya no suelta hasta que lo lleva al hospital y el doctor lo agarra y ya lo va a atender. Pero hay gente que se ha muerto por heridas superficiales en cuero cabelludo desangrados. Pues se tardan en llegar al hospital y solo les ponen un trapo medio amarrado y que lo que está es absorbiendo todo lo que sale. Lo que necesitan es comprimir, ¿verdad? Fuertemente para tapar, ¿ya? Y hasta que alguien lo atienda. Entonces, con que eso ustedes hagan, salvan a la gente. Créanme que hasta los bomberos llevan gente con grandes sábanas llenas de sangre y la heridita es así, el paciente en shock, ¿verdad? Solo porque sangró del cuero cabelludo. Es un sangrado importante. Si vemos acá, esta es otra vista, pero aquí ya estamos del otro lado. ¿Qué estábamos aquí? Cuero cabelludo. Piel del cuero cabelludo. Tenemos a la arteria temporal superficial, la auricular posterior y la occipital. Si nos vamos a la cara, piel de la cara. En la piel de la cara tenemos a la facial en rojo, de este lado en azul, y tenemos a la temporal superficial aquí en rojo, obviamente del otro lado va a estar en azul. ¿Y quién es la verde? ¿La transversa de la cara? ¿La transversa de la cara? No, toda la temporal superficial está en azul. Aquí ahorita que la estamos viendo. La facial está en rojo. Y en el verde. La geniana. Maxilar, doctora. ¿La? No hay Geniana, geniana. dijo Yeltsin. ¿Hay geniana? ¿Hay arteria geniana? ¿Le suena que es geniana? Maxilar Y por lateral. ahí, la maxilar lateral no existe. ¿Cuál dijo Héctor? Doctora, yo dije maxilar. pero Ahora no sé. sí, para la maxilar, así como pegándole con onda, ¿verdad? Se recuerdan, y la puse en verde para que se recuerden, porque cuando bajamos la arteria bucal de la arteria maxilar irriga el cachete, ¿verdad? La mejilla, la piel, el músculo bucinador, y además nos da la irrigación hacia lo que son las encías y al labio superior. Incluso ese verde yo lo podría sacar todavía hacia los labios, porque también da irrigación al labio superior. Bueno, entonces ahí está el conjunto de arterias, de lo que irriga la piel del cuero cabelludo y la piel de la cara. Por eso les digo que vayan, estudien, retomen. Solo hoy agarren todos sus dibujos o vayan rehaciendo y están estudiando. Agarran el dibujo y empiezan a hacer ese listadito que les puse primero, ir buscando las estructuras. Aquí y terminan, solo la están leyendo y ya empiezan a concretar, porque lo tienen tirado así al aire, que lo pretenden memorizar en un segundo o tenerlo cerca para sacar chivo a la hora del examen, ¿verdad? Y eso no es correcto. Entonces, tienen el tiempo, solo es cuestión de invertir su tiempo. Yo les pido 1 hora de su tiempo diario a partir de ahorita y van a ir todavía bien preparados para su examen. Fíjense que el examen ya es el otro viernes. No este, sino el otro. Pero si ustedes hoy me hacen caso y empiezan a hacer eso, fácil van a llegar preparados, porque no es exagerado el contenido. Sí tiene mucho que memorizar, pero si ustedes lo empiezan a hacer así diario, va a estar fácil aprenderse ese contenido. Bueno, empecemos con la subclavia. La arteria subclavia es una arteria, ya que regresamos nuevamente al origen de nuestras arterias, y solo queremos recordar una cosa. Si recordamos, la carótida izquierda se originaba del arco de la aorta, y la carótida común derecha se originaba del tronco brachiocefálico. Ahora que vamos a la subclavia, tenemos exactamente lo mismo, solo que lo que tenemos es de que nuestra subclavia, la derecha se origina del tronco
y la otra subclavia se origina de el arco aórtico, ¿ya? O sea que también varía el origen de estas arterias dependiendo de si hablamos de derecha o izquierda. Una vez ya la ubicamos, que su origen es distinto, la derecha y la izquierda, siendo la izquierda, ambas dice que suben o ascienden hacia la base del cuello. Vean, aquí está la clavícula y entonces arriba todavía la observamos. Y entonces por eso dice que asciende hacia la base del cuello. Aquí podemos observar el tronco brachiocefálico, nos la lleva a la base del cuello y cómo la arteria vuelve a buscar la pared lateral del tórax y va a ir a buscar el miembro superior, ¿ya? Entonces, la dirección que tiene o el trayecto que tiene va a ser, ya sea desde el arco aórtico o bien del tronco brachiocefálico, si se trata de la derecha o la izquierda. El arco pueden poner a la par, entre paréntesis, izquierda, tronco ponen derecha, ¿verdad? Que ahí es, el trayecto va del arco, desde el arco, la izquierda, y desde el tronco brachiocefálico, la derecha. Va hacia la base del cuello, quiere decir que sube, asciende a la base del cuello, colocándose por encima de la clavícula y por fuera de la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Y luego vuelve a descender y se coloca en la pared lateral del tórax. Que quizás es lo que falta ahí. Asciende a la base del cuello y desciende a la pared lateral del tórax. Ascendente por la base del cuello y después desciende por la pared lateral del tórax. En esa posición de la base del cuello todavía emite ramas que van a ir hacia la cabeza, que es una de las partes más importantes de la arteria. Entonces, vamos al dibujito que tenemos en la hoja, ¿verdad? Que tengo impresas ahí gracias a una situación muy especial. No las iba a imprimir, pero las imprimí. Entonces, tengo los... ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué hojas son esas? Creo no que la tiene, si no la tiene, dibújelo. Están en Moodle y puse la notita a la par del enlace. Lo puse ayer, ahí puse la nota de que ahí estamos. Bueno, si no por el momento dibújelo, el inicio, el arco y saque la del tronco. Las dos tiene que sacar. Bueno, entonces como ya habíamos dicho el trayecto, todas las arterias en extremidades son susceptibles de la toma del pulso. Se puede tomar el pulso carotidio a nivel del triángulo carotidio tocando la carótida externa, carótida común, perdón, que es el más fiel para decir si una persona está viva o está muerta. En algunas lesiones importantes, los pulsos periféricos sirven para establecer la integridad o vitalidad de la parte distal del cuerpo. Entonces uno dice, toma el pulso para ver, tengo una herida en la región del brazo y voy al pulso radial para ver si está pasando bien la sangre o no hay pulso ahí, quiere decir que no le está llegando sangre a la mano, por decir algo. Entonces por eso en todo su trayecto se toma el pulso. La forma que aparece ahí no es adecuada para la toma del pulso, porque si uno solo presiona con un dedo o con el pulgar, va a sentir la pulsación de su propia arteria y no la pulsación de la vía donde quiere tomar el pulso. Entonces, la adecuada toma del pulso, regularmente se habla que son 2 dedos, los dedos de la mujer tienden a ser más pequeños, entonces se puede tomar con 3 dedos, colocándolos sobre la superficie, ¿verdad? Se colocan nomás, no se presionan, simplemente se genera un peso ligeramente sobre el lugar para sentir el pulso, ¿verdad? No se presiona como tal. El pulso subclavio, básicamente lo que vamos a hacer es comprimir en su trayecto, que es por encima de la clavícula y por afuera de la inserción del esternocleidomastoideo. Ahí se va a tomar el pulso subclavio, ¿verdad? ¿Por qué se toma por encima de la clavícula? Porque ahí es la parte donde se vuelve más elevado y más superficial
porque ya después va a volver a ser profunda y ya no la vamos a sentir, ¿verdad? Entonces, por eso se toma por encima de la clavícula. Salimos entonces de la subclavia a la altura de la parte que está en la base del cuello, y ahí vamos a empezar a plasmar la primera de sus ramas, que es la arteria vertebral. Vamos a sacar la primera de las ramas y salimos de la parte que está en la base del cuello y nos vamos hacia arriba. Lo dejé hasta abajo, si se dan cuenta, porque para que tengan espacio de dibujar todo lo que vamos a dibujar. Tengo la vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda. ¿Son tan verticales y paralelas? Sí. Estas suben y dice que se van, si observan el dibujo que acaba de aparecer, van metidas dentro de los orificios de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, firmemente protegida. Se ve en los dos dibujos como está como trenzada, metida dentro de los orificios de las vértebras cervicales, hasta llegar a la base del cuello, lugar en donde empieza a anastomosarse. Entonces, ¿quiénes son estas que están saliendo acá? Le vamos a ir poniendo nombre. Es la arteria vertebral derecha, y la arteria vertebral izquierda. Ascienden por el cuello y van metidos en los orificios de las vértebras hasta llegar, vean, ahí van metidos hasta que se colocan por arriba del atlas y entran en el agujero magno. Ya en el agujero magno, ellas se buscan y se unen. La derecha con la izquierda. El polígono de Ulm. Así es. La arteria vertebral izquierda, cuando ya, y la derecha, al atravesar al agujero magno, ponemos aquí nuestro agujero magno. El agujero magno del occipital, se unen y forman un tronco. Y es la arteria troncobasilar. Porque está en la base del cerebro. Aquí es donde vamos a armar. De hecho, aquí se ve, pueden ver, el tronco basilar. Ese tronco basilar, entonces, ya por debajo de lo que es cerebro, va a dar dos ramas. Que se llaman cerebrales posteriores. Una cerebral posterior derecha y una cerebral posterior izquierda. Las arterias cerebrales posteriores van al encuentro de dos grandes arterias que ya vienen en el cerebro de otra ruta. ¿De qué ruta? De la carótida interna. La carótida interna dice que como tal la vamos a encontrar acercándose después de dar una gran vuelta, como carótida interna viene acá todavía. Y una de las ramas de la carótida interna que viene por el otro lado también se acerca a este punto. Y esta se llama cerebral media.
Entonces, ¿qué pasó con las cerebrales posteriores? Están allá a la espera. De repente aparece, está presente la carótida interna y la cerebral media. Entonces, las cerebrales posteriores lo que hacen es comunicarse con estas arterias y aparecen estas arterias que no se les llama anastomosis, sino se les llama comunicantes. Estas arterias comunican, como dice su nombre ahí, lo que son las cerebrales posteriores con cada una de estas arterias. Entonces, estas se llaman comunicantes posteriores. Entonces, las cerebrales posteriores y estas se unen por medio de las comunicantes posteriores. Hay una comunicante de posterior derecha y una comunicante posterior izquierda. Dice que dice entonces que la carótida interna y la cerebral emiten una rama que son las llamadas cerebrales anteriores. Una arteria cerebral anterior derecha y una arteria cerebral anterior izquierda. Doctora, ¿Qué pasa? perdón, me ¿Sí? perdí un poquito ahí en las comunicantes posteriores, en las... ¿Sí? Ahorita. Lo que pasa es que ahí dejé de poner de los dos lados, pero eso a ver si... Entonces, vean. Las cerebrales posteriores alcanzan a la carótida interna por medio de la comunicante posterior. Comunicante posterior, esta solo voy a poner CPD. Comunicante posterior derecha. Y aquí está la otra, comunicante posterior izquierda. Esta comunica a la cerebral posterior derecha con la carótida interna y a la cerebral posterior izquierda con la cerebral media. Tanto la carótida interna como la cerebral media emiten una rama que se llama cerebral anterior. Y ya con esto estamos llegando a los lóbulos anteriores, si se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, que ya son las que están hasta acá adelante, son las cerebrales anteriores. Las cerebrales medias quedan acá y en la parte más posterior el inicio del polígono, ¿sí? Entonces, solo nos falta un dato, que es la comunicación que se va a dar entre las cerebrales anteriores. Doctora, perdón que le interrumpa ahí. Ahorita voy. ¿Sí? Me dio duda, o sea, no le copié ahí. ¿De dónde es que surge la carótida interna y la cerebral media? Acuérdense que la carótida interna tiene un trayecto cuando se separó cuando se separa la carótida interna en la bifurcación de las carótidas, esta asciende y si escuchó la clase, pudo ver que tiene varios procesos, que entra a la porción petrosa y luego de ahí empieza a distribuirse a todo el cerebro. O sea que ella ya tiene su vida propia y su distribución de cerebro, ella ya viene de qué ratos metida en el cerebro. Y luego da una vuelta y aparece allá abajo, ¿ya? La carótida interna en su paso allá abajo se conecta con la cerebral posterior que viene de la vertebral, ¿sí? Y la cerebral media es una de las ramas que tiró la carótida interna cuando se distribuyó en todo el cerebro, ¿ya? Y que aparecen en ese momento pasando por ahí y entonces ahí se conecta la vertebral por medio de las cerebrales posteriores. La idea de esto es generar una anastomosis tal que el cerebro quede ampliamente irrigado por dos arterias que vienen directo del corazón. Una de las más potentes para irrigación es la vertebral porque esta viene en línea recta del corazón para el cerebro. La carótida interna dio más ramitas y lo agarró por la parte superficial, si se da cuenta.
¿ya? Y entonces, ¿por qué hablamos de la arteria vertebral? Porque es fundamental en la irrigación del cerebro y en golpes en cuello, lesiones en cuello, puede ser la que haga que la persona quede con un daño cerebral, porque es de las más importantes y viene de la subclavia. Fíjense, entonces, una herida a nivel de la subclavia puede no darle en la arteria, en la vena yugular ni en la arteria carótida, pero si se lleva la vertebral, está dejando sin irrigación completa el cerebro, ¿ya? De ahí su importancia. Y varios tumores cancerosos están ubicados en la vía de este polígono. Ustedes van a ver patología y van a ver algunos de estos tumores. Por eso es importante que tengan el conocimiento de la existencia de este polígono de Willis, que lo que hace son múltiples conexiones entre la arteria vertebral y ramas terminales de la carótida interna para irrigar juntas cerebro, ¿sí? Gracias. Porque por eso pareciera que apareció de la nada, ¿verdad? Eso es lo que llama la atención. Si Doctora, usted ve aquí, de- si usted ve aquí en este dibujito, se ve bien cómo viene la carótida interna y todavía como una conductora gruesa está buscando al polígono de Willis. Es esta. Vea cómo viene de afuera, esta es carótida interna. Está la bifurcación. Y aquí está buscando, ¿ya? Solo que aquí ya dio una rama y la que se va a unir al polígono va a ser la que se llama cerebral medio. Gracias, sí, es que para eso me había duda que parecían así como de la nada. De la nada, pero vienen de acá. Es prácticamente la unión entre vertebral y carótida interna que se va a dar el polígono de Willis. Faltó decir entonces, la carótida interna y la cerebral media, cada una emite una rama que se va hacia anterior, que se llama cerebral anterior, y todavía las cerebrales anteriores están comunicadas por una arteria que se llama comunicante anterior. Me falta ponerla en el esquema. Estaría aquí. Entonces, las comunicantes posteriores comunican cerebral posterior con carótida interna y cerebral posterior con cerebral media. Y la comunicante anterior van a comunicar a las cerebrales anteriores entre sí, nada más entre ellas. La derecha y la izquierda. Y ese es el polígono de Willis. Y lo dejamos hasta ahí, jóvenes, para seguir avanzando el día de mañana. Doctora, entonces ahorita le mandamos las dos copias, ¿verdad? Las que son de las coronarias y carótidas y lo de ahorita. Sí, mándemelo, sí. Mándelo, sí. Porque los que están en sus grupos, sí, ya saben que ustedes envían antes. Ahorita creo que ya no tienen por qué confundirse. Doctora, ¿Sí? en la arteria subclavia hay una derecha, una izquierda, pero lo único que cambia es el origen, ¿verdad? Sí.